Detrás de las montañas. Una mirada al mundo desde La Paz, Bolivia. Conduce Lupe Cajías para la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz, cada lunes de 16 a 17 horas. El resumen de las principales noticias internacionales de la semana. Bienvenidos. Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos a su programa Detrás de las Montañas, que se difunde a través de la radio online de la Asociación de Periodistas de La Paz. Hoy nos concentraremos principalmente en dos temas. Uno, las elecciones legislativas extraordinarias en Perú, que tendrán lugar este próximo 26 de enero, y esperamos el próximo lunes contar con el análisis de un colega peruano que hoy por razones de último momento no pudo estar con nosotros, el periodista e historiador Daniel Parodi. Y también vamos a examinar un poco lo que está sucediendo en Europa alrededor del tema del Brexit. Como siempre, vamos a tener al final un resumen de las principales noticias internacionales de la semana, de acuerdo a los distintos portales de algunas de las agencias de noticias más importantes del planeta. Y hemos escogido en esta ocasión, para acompañar nuestro recorrido como cortina musical, al grupo Efecto Mandarina y a su principal vocalista, Verónica Pérez, y la escogemos porque en estos días ha sido invitada a escenarios de Estados Unidos, a una presentación realmente muy motivadora en Miami, y que nos muestra la dimensión internacional de la música boliviana contemporánea, ya no solamente de aquellos intérpretes clásicos o de la música tradicional, la música folclórica boliviana, sino también de la música moderna, la música para jóvenes que empieza a salir de nuestro territorio y tiene un alcance internacional. En un día muy especial, donde queremos subrayar dos noticias interesantes también para Bolivia y que tienen una dimensión internacional. La primera noticia es deportiva. Hoy, a las 10:30 de la noche, hora boliviana, el jugador de tenis Hans Delin va a enfrentar nada más y nada menos que al español Rafael Nadal. Quizá podríamos decir que es la primera vez en nuestra historia que se da una presencia boliviana en canchas internacionales con tal dimensión. Tuvimos anteriormente representantes como Ramiro Martínez o el señor Ramiro Benavides o Martínez, el propio Pacho Gorostiaga, defendiendo la tricolor en canchas de todo el mundo, pero ahora es algo mucho más allá, algo inédito, y seguramente todo el país estará pendiente esta noche de lo que suceda en el Open de Australia. Y la otra noticia internacional buena para nuestro país, que hay que subrayar y que vamos a estar repitiéndola, es que Rurrenabaque ha sido elegido como el tercer destino mundial más importante y más llamativo por el New York Times. Una noticia que, si bien ya circuló la semana pasada, la queremos reiterar porque son las buenas noticias las que nos alegran y las que marcan la diferencia de nuestro territorio. Bolivia pluricultural y con un paisaje tan diverso que va desde las montañas más altas hasta este ingreso a la Amazonía,
que es Rurrenabaque y las Pampas de Santa Rosa. Así que con esas noticias que son mejores que las noticias políticas, arrancamos nuestro programa Detrás de las Montañas. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me viste cortando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste cortando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora, acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero. Artículo 2 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. Artículo 8 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. El secreto en materia de imprenta es inviolable. Conocer y aplicar la ley es nuestro deber. APLP Radio, Voz del Periodismo. Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Joseph Pulitzer, editor estadounidense conocido por los famosos premios periodísticos que llevan su nombre.
Este domingo 26 de enero, los peruanos votarán para renovar el Congreso de su país en unas elecciones extraordinarias. Veamos por qué se dan estos comicios, que en realidad van a elegir 130 miembros del Congreso de la República. Se necesitará 66 miembros para obtener mayoría absoluta y que van a tener un periodo solamente de vigencia hasta el 21. Algún dato también adicional, señalar que están habilitados 24 millones de votantes de los 32 millones y medio que tiene Perú, y entre esos votantes inscritos hay muchos peruanos que viven en Bolivia. Seguramente el domingo el consulado o los consulados peruanos en todo el territorio boliviano van a habilitar las mesas de votación. Están habilitados varios partidos como Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Juntos por el Perú, el Partido Aprista, Somos Perú, el Partido Morado, el Partido Popular Cristiano. Estas elecciones se van a dar de forma extraordinaria como consecuencia, recuerden ustedes, de la disolución del Congreso de la República por parte del presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre, en aplicación del artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Las elecciones fueron convocadas por el presidente en el mismo decreto supremo de número 165-219 PCM, con el que se disolvió el Congreso. En esta ocasión se van a elegir la totalidad de los 130 congresistas correspondientes a los 26 distritos electorales para terminar el periodo congresal hasta el próximo año. Serán la séptima elección parlamentaria desde la Constitución de 1993, que estableció la creación del actual Congreso de la República del Perú. El 30 de septiembre, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, planteó una cuestión de confianza ante el Congreso de la República por un proyecto de ley para modificar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. La cuestión de confianza buscaba detener el procedimiento en curso, que es la elección de magistrados, modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y poder aplicarla para la designación de los tribunos. Sin embargo, el Pleno del Congreso decidió continuar con la elección de magistrados y eligió a uno, pero por la tarde aprobó la cuestión de confianza presentada por el ministro del Solar. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que su gobierno consideraba que la cuestión de confianza había sido denegada de manera fáctica y procedió con la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias. Hay que recordar que de hecho ya el Perú vivía una situación extraordinaria porque el presidente Vizcarra sucedió a el presidente electo, al señor Pedro Klinsky, después de que éste tuvo que renunciar por haberse presuntamente involucrado en lo que es el escándalo de Odebrecht. Entonces, en el caso peruano está posibilitada la disolución del Parlamento. Lo extraordinario también es que la población apoyó fuertemente la disolución de ese Parlamento. La disolución del mandato que tenían los 130 anteriores congresales afectó sobre todo al partido que sigue la línea de Alberto Fujimori, a lo que fue también su principal líder, Keiko Fujimori, quien también está acusada de corrupción e igualmente ha estado en la cárcel. Se supone que el fujimorismo no podrá volver a tener la fuerza que ha tenido en los últimos años, en las últimas elecciones, tanto subnacionales como nacionales en el Perú. Pero también supone una renovación muy fuerte de la política peruana.
Perú ha mantenido su estabilidad política con muchísimas dificultades, puesto que varios y sucesivamente presidentes han sido acusados de corrupción, algunos están detenidos, como es el caso del propio expresidente Fujimori, también de Alejandro Toledo, y ahora con lo que ha sucedido con el escándalo de Odebrecht, que ha salpicado a una mayoría de partidos y de candidatos. Un escándalo que también significó el suicidio o la precipitación al suicidio de un otro expresidente, Alan García, que el momento en que iba a ser detenido prefirió pegarse un tiro. Entonces se da esta situación en el Perú, como decíamos hace unos minutos, en medio de una gran dificultad por mantener la estabilidad, por mantener los partidos y las líneas políticas tradicionales, y también se da cuando los anteriores líderes están presos, perseguidos, están con detención domiciliaria o están prófugos. Lo curioso y lo interesante es que pese a todo ello, Perú ha logrado mantener una estabilidad económica y un crecimiento permanente de sus principales rubros económicos. Y sigue siendo un foco muy importante de atracción para el turismo en general y para el turismo gastronómico en particular. Lo que sí es difícil de prever qué va a suceder el próximo domingo. Las fuerzas políticas están absolutamente dispersas y vamos a intentar conocer seguramente el próximo lunes cómo esto se va a poder reflejar. El gobierno peruano, también como un otro aditamento, no va a participar en las elecciones legislativas de este año. Lo que sucede en Perú también va a tener una influencia importante en el equilibrio de las dos grandes tendencias que existen en el subcontinente y en América Latina, en la región en general. Es decir, hasta ahora Perú es como una bisagra entre lo que es el socialismo siglo XXI y lo que son las fuerzas diferenciadas de esta línea que ha resultado más autoritaria. Aunque Perú ha roto relaciones con Venezuela, no ha tenido una confrontación tan dura como el caso de Brasil o el caso de Colombia o de Panamá, pero ahí es donde se ha creado el Grupo de Lima, que es el que pretende siempre articular una salida democrática y urgente a la situación que se vive en Venezuela. Así que empezamos el año una vez más con estas tensiones que viven los países, pero que a la vez tienen un efecto con sus vecinos muy grandes. Y América Latina el próximo lunes va a conocer cómo va a ir el rumbo peruano y cómo esto va a afectar las relaciones internacionales. Está de más decirlo que para Bolivia también va a ser fundamental ver cómo quedan las fuerzas políticas peruanas para equilibrar y consolidar sus propias relaciones externas con los vecinos después de la huida del expresidente Evo Morales a México y que actualmente está en la Argentina. Estaremos pues atentos a todo lo que suceda en Perú el próximo domingo. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clase.
Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Yo quiero que te cuenten todo lo que tú vas a negar. Quiero tenerte enfrente y moverme en tu ansiedad. Quiero besarte y vibrar. Déjame que te cuente que en esta historia no vas a ganar. Yo no podré tenerte, pero da igual, siempre es el final. Quiero tenerte enfrente y mostrar debilidad. Quiero mirarte y llorar. Mírame bien de frente y niega ahora que este es tu lugar. No quisiera perderte, pero es que nunca quisiste escuchar. Qué ganas de morderte y pelear a más no dar. Quiero olvidarme y cantar. Artículo 27 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Los delitos de calumnia e injuria contra los particulares quedan sujetos a la penalidad del Código y su juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios, a no ser que el ofendido quiera hacer valer su acción ante el jurado. Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Artículo 6. Son responsables de las transcripciones para los efectos penales de esta ley y para los de propiedad literaria los directores de publicaciones y, a falta de estos, los editores. De las publicaciones impresas en el exterior son responsables aquellos que las pusiesen en circulación. Y hay que recordar que este 31 de enero va a comenzar el proceso de separación del Reino Unido del resto de la Unión Europea, aunque la redacción de lo que podríamos llamar el contrato de divorcio definitivo tomará todavía meses. Recordemos que el pasado 9 de enero
tras más de 3 años y medio de lo que RFI llama telenovela, los diputados británicos dieron luz verde al primer ministro Boris Johnson para que encare el Brexit. El texto adoptado por los comunes se basa en el acuerdo concluido meses atrás entre el Premier y los 27 países del bloque europeo. Entonces, 2020 será el año del Brexit para los británicos finalmente. También hay que recordar que el resultado de aquel referéndum fue ampliamente rechazado por los jóvenes y por otros componentes de Gran Bretaña, pero finalmente se ha impuesto y se ha respetado ese resultado, aunque las consecuencias de ello parecen que van a ser muy dolorosas para los propios británicos. Johnson, que es obviamente favorable al Brexit, tiene una aplastante mayoría en el Parlamento, una mayoría que consiguió también en esas elecciones anticipadas. Recordemos que por la crisis que se vive en Gran Bretaña, en este tire y afloje del Brexit, también tuvo que haber elecciones extraordinarias, no previstas, sino que fueron anticipadas. Y ahí Johnson obtuvo la ventaja que necesitaba para obtener un apoyo al proyecto de ley que traduce la legislación británica, el acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Entonces, el Reino Unido, y esto va a ser la gran noticia de las próximas semanas, abandonará la Unión Europea el 31 de enero del 2020, en pocos días más. Entrará luego en vigor un periodo de transición que vencerá el 31 de diciembre de este año, durante el cual se van a terminar las duras negociaciones sobre la nueva relación comercial entre el país, que podríamos decir la isla, y la Unión Europea, que también podríamos imaginarla como el continente. Como siempre se ha relacionado en esto, Gran Bretaña está separada por Europa, ustedes saben, por el Canal de la Mancha, y siempre intentó tener un propio rumbo. No fue fácil cuando se unió a la Unión Europea, que nace de una idea de Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y no era que estaba muy contenta con esa presencia, pero luego ha habido ya esta ruptura más grande y quedan muchos temas para solucionar. Y uno de los grandes asuntos, además de lo comercial, va a ser indudablemente el tema migratorio, puesto que ya los británicos no podrán tener la libertad de circulación en Europa, en los países de la Unión Europea y viceversa. Y esto pues va a afectar empleos, viajes, turismo, etcétera. Y el otro tema que quisiéramos tocar en este bloque es un tema que ha llamado profundamente la atención, y aunque son varios los medios que han sacado los resultados de este tema, vamos a concentrarnos en lo que dice la BBC de Inglaterra. Y es lo que ha sucedido con la mujer más rica de África, la famosa Isabel dos Santos de Angola. Es igual una interrogante como países que se identifican aparentemente con el socialismo, con la revolución, con las luchas de liberación, y terminan apañando a la acumulación de fortunas en manos de unos pocos, pero lo que es más grave, a través de métodos no lícitos. Hay una gran investigación de varios medios periodísticos que concluye que Isabel dos Santos, la considerada mujer más rica de África, ha construido su fortuna de nada menos de 2.000 millones de dólares a partir de acuerdos preferenciales y transacciones lucrativas con el dinero del Estado angoleño.
La acusación se basa en decenas de documentos filtrados sobre acuerdos que involucran tierras, petróleo, diamantes y telecomunicaciones firmados cuando su padre, José Eduardo dos Santos, era presidente de Angola, país del sur de África, rico en recursos naturales y, entre paréntesis, recordemos, famoso por su revolución en los años 80. Los documentos muestran que tanto ella como su esposo tuvieron acceso a valiosos activos estatales en una serie de negocios turbios. Dos Santos dice que las acusaciones en su contra son completamente falsas y que el gobierno angoleño está llevando a cabo una cacería de brujas por motivos políticos. La hija del expresidente ha hecho de Reino Unido su hogar y posee costosas propiedades en el centro de Londres. Como alguien que ha tenido solamente una relación política y no es parte de la construcción de una casa importante, sea de moda, de fábrica, de industria, de inmobiliaria, ha podido construir semejante fortuna solamente a partir de poder acceder a estos negocios turbios dentro del Estado. Hoy son muchos los medios a nivel del mundo que se ocupan de ella. También La Vanguardia, este periódico español de Barcelona, ha publicado una nota más amplia. La Vanguardia es parte de estos consorcios de periodistas que están encarando de forma conjunta las investigaciones, sobre todo sobre hechos de corrupción, porque la corrupción, como lo ha probado Odebrecht y otros casos, es, junto con el narcotráfico, la transnacional más grande. Isabel dos Santos se habría beneficiado durante décadas de estas ventajas que tenía a través de la llegada de su padre al poder político. La investigación ha sido vanguardizada por el periódico inglés The Guardian y han estado en ellas involucrados 36 otros medios de comunicación que han podido examinar cerca de 715,000 documentos confidenciales. Esperemos que este tipo de investigaciones de consorcios, de medios, de alianzas entre diferentes, sobre todo periódicos, alcance también para hacer las investigaciones de los nuevos ricos que han aparecido en el continente, sobre todo en la región dominada por el chavismo en la América. Y decimos la América porque muchos de ellos ya se han establecido en Miami y también otros empiezan a tener su pie de playa en España. Ya se conoce que son estas movidas que a veces están relacionadas con lo semilegal, pero sobre todo protegidas por estados, las que están detrás de grandes fortunas que surgen de un momento a otro y que despiertan no solamente las preguntas, sino también el malestar en la población porque contradicen los discursos políticos de quienes la sostentan. Tengo ganas de hablar, no pienso ni aparentar, no quiero ni alimentar, esto a punto de explotar. No vengas a este lugar,
poder quedarme. Oh, no es el infierno al que quiero llegar. No soy Beatriz y tú nunca serás Dante. Esto es tan simple como solo mirar adelante. Para darte, dame motivos reales para poder quedarme. Oh, no es el infierno al que quiero llegar. No soy Beatriz y tú nunca serás Dante. Esto es tan simple como solo mirar adelante. Oh, y es el momento al que quiero llegar. Cada minuto que tengo para darte, dame motivos reales para poder quedarme. Oh, no es el infierno al que quiero llegar. No soy Beatriz y tú nunca serás Dante. Esto es tan simple como solo mirar adelante. Artículo 2 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. Resumen informativo de la semana. Y este resumen de las noticias internacionales según las principales agencias. Hay que destacar lo que ha sucedido el fin de semana con la caravana de migrantes centroamericanos, sobre todo salvadoreños y guatemaltecos, que querían llegar a México con la pretensión de luego llegar a Estados Unidos, pero fueron recibidos por gases lacrimógenos, como constató la AFP. Y estas familias, muchas veces con niños pequeños, se lanzaron a Río Suchiate para evitar el efecto de los gases. El tema de los migrantes sigue siendo un asunto muy grave en todo el mundo y especialmente en la frontera entre México y Guatemala y entre México y Estados Unidos. Otra noticia que ocupa varios titulares es la reunión de Estados Unidos y Colombia, donde se insiste para que se haga una mayor fuerza a fin de que Venezuela logre una salida democrática y se salga del gobierno Nicolás Maduro. Una noticia que se ha repetido durante todo el 19 y que vuelve a estar vigente en este inicio de año es la cantidad de desplazados por los grupos armados en Colombia. Se calcula que cerca de 3.300 personas han tenido que salir de sus lugares, sobre todo en las áreas rurales, por la acción de grupos armados de extrema derecha. Recordemos que en Colombia se han asesinado a más de 200 líderes sociales, algunos militantes o activistas de derechos humanos, simplemente por oponerse a la acción de estos grupos violentos o por defender su acceso a la tierra. Preocupa también, y igualmente es una noticia en varios medios,
que el gobierno de China ha confirmado el contagio entre humanos del coronavirus. Este virus, que es similar al SARS y que se está propagando rápidamente por las grandes ciudades chinas, y lo más tenebroso es que se anuncia que ya ha llegado a otros países asiáticos, y con los movimientos migratorios, las salidas de viajeros chinos podría extenderse por todo el mundo. Y no todos los otros países van a tener la capacidad de detener este virus, que parecería de ciencia ficción y que obliga a los equipos sanitarios a vestirse como astronautas para evitar ser contagiados y la propagación de este extraño virus. También la Deutsche Welle anuncia que Irán podría salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Hemos atendido en este programa varios de estos asuntos relacionados con la situación interna de Irán, que está lejos de solucionarse y que mantiene como una tensión a nivel mundial. Y también su vecino, donde se han reavivado las protestas en Irak y no hay visos de una salida pacífica. Y esta mañana las emisoras anunciaban un nuevo problema, porque por el hecho de que en Líbano también hay ya acciones de protestas, y entonces es como que un efecto dominó de inestabilidad una vez más en una de las regiones más peligrosas y más problemáticas del planeta. En otros lugares también hay la preocupación por lo que podría suceder en Libia. La Unión Europea ha advertido que se debe controlar el embargo de armas en Libia. Hay la idea de que la situación de inestabilidad en el antiguo país del norte africano, donde dominaba durante décadas Muammar Gaddafi, podría derivar en una guerra civil tan sangrienta como la de Siria. También recordar que hoy Oxfam, esta entidad no gubernamental de origen inglés, ha mostrado a través de documentos y estudios e investigaciones cómo la desigualdad en el mundo está fuera de control. Si hace 30 años se podía pensar en que se tenía la posibilidad de aplicar todavía políticas que tiendan a fomentar la igualdad entre todos los habitantes de un país o de las diferentes regiones, hoy hay todo lo contrario, la idea de que se está desequilibrando cada vez más, y que ese desequilibrio sobre todo está afectando en el caso de las mujeres, las madres de familia, las responsables de llevar a cabo la comida y el desarrollo día a día de los hogares. Y también queremos referirnos a lo que nos dice la BBC en su página de noticias de este lunes 20 de enero. Habla del plan de Uruguay para atraer a extranjeros y repoblar al llamado paisito, que no puede salir de sus 3 millones de habitantes. Uruguay es uno de los países con crecimiento poblacional negativo y donde desde hace ya varias décadas, además de la migración política y económica de los años 70, no hay un aumento sustancial de la población. También nos habla de una noticia que, si bien no está relacionado con el quehacer político, ha ocupado muchas páginas y primeras páginas, las portadas, por lo que Harry y Meghan dejan el título de su Alteza Real de la monarquía británica, han optado por renunciar al dinero que deberían recibir del Tesoro británico, se dedicarán a hacer sus propios trabajos y al mismo tiempo intentan tener una mayor privacidad en su vida cotidiana.
Así que esas son las noticias que están llamando la atención en estos momentos, en esta jornada de inicio de semana en el mundo entero. Quiero hacer un pie de página. Ustedes saben que nos acompaña a nuestra característica la parte final de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Beethoven nació justamente en 1770 en Bonn, la actual Alemania, y en todo el mundo se están realizando muchísimos homenajes porque se lo considera el gran compositor, el que reflejó con mayor fuerza este sentir de la hermandad entre todos los seres humanos. Y en Bolivia van a haber varios acontecimientos que vamos a intentar seguir, pero ya ha empezado uno a través de las flaviadas, estas reuniones musicales que desde hace tantos años, desde 1936, se realizan en el domicilio del que fue don Flavio Machicao Vizcarra, y ahora a través de sus hijos, sobre todo sus hijos que Eduardo, que residen en la casa, y de sus nietos. Y cada sábado, para los que se interesen en la música clásica, cada sábado va a haber un homenaje con la escucha de alguna de las grandes obras de Beethoven. Entre las 18:30 y las 20 horas se realizan las flaviadas, y en algún momento de esa música, de esos conciertos caseros, se va a escuchar a Ludwig van Beethoven. Va a ser una presencia constante internacional en todas las principales ciudades del mundo entero. Y con eso nos despedimos, dejándoles con la voz de Vero Pérez y este tema que le tocó interpretar en Estados Unidos, dejando muy en alto a la música moderna boliviana. Nos encontramos el próximo lunes con otras notas internacionales. Hasta entonces. Tengo ganas de hablar, no pienso ni aparentar, no quiero ni alimentar. Again back to the mundo. And I want to thank Marco Santana and Mari Parkinson because it was their idea to have it tonight. She's really unique and is going to sing Every Time I Say Goodbye, a Cole Porter, in a version that Annie Lennox did many years later in the favor of AIDS to help. And welcome, Vero Pérez. Well, first of all, I want to thank music, because music is what creates empathy, so that Mari and Marco Santana heard me. So thank you so much. Thank you, Maestro, for inviting me. Thank you, Miguel, and everyone here for you tonight. Every time we say goodbye, hides on a little. Every
Este fue su programa Detrás de las Montañas. Una mirada al mundo desde La Paz, Bolivia. Bajo la conducción de Lupe Cajías, para la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Los esperamos el próximo lunes de 16 a 17 horas con un nuevo recorrido por las noticias internacionales de la semana. Hasta entonces.